una vez más, gracias por estar con nosotros en este comienzo de jueves de las jornadas, que tenemos la suerte de tener con nosotros a Miguel Ángel y a Cristina, que como sabéis son el Premio Nacional de Cómic de este año, y que mucha gente nos pregunta, pero ya lo tuvisteis el año pasado y no sé qué. Bueno, eso es verdad, pero que lo tuvimos el año pasado y no tiene libro nuevo. Bueno, es que casi nadie tiene libro nuevo, porque con esta historia, cuando nos hacían preguntas así que podían parecer comprometidas y acá nosotros nos las tomásemos así, siempre tenemos una respuesta mucho mejor que la pregunta, cosa que no nos sucede tan a menudo como podéis pensar. Así es que, Jorge, ¿por qué diablos están aquí? Al final, ¿qué decimos? Bueno, ¿decíamos el petit comité o lo que vamos a decir? No, A ver. No, el petit comité. Bueno, o sea, primero porque si alguna vez os hemos hecho creer que esto era una democracia, os hemos engañado total y absolutamente. O sea, No nos han engañado. me parece bien, pues por eso, ese es el motivo. Y luego el segundo, porque aparte de que desde el año pasado a pues hayan recibido el Premio Nacional, y más allá de poder decir que nosotros los trajimos antes de que se lo dieran por ese premio, siempre está bien tener aquí a los autores que reciben este galardón, y porque aparte de que los queremos mucho, y bueno, se lo dije a ella, lo puse en público, lo puse en privado, a lo largo de este año tan difícil, a lo largo de ir gestando un festival con países que se te iban cayendo, los invitados que puedes traer, pero nosotros sabiendo que vamos a mantener un nivel de calidad muy alto, te vas llevando pues alegrías a medida que vas teniendo confirmaciones. Y yo lo digo, a mí personalmente, el momento de esto ya tiene que salir sí así, el momento de la alegría real, fue cuando les escribí y Miguel Ángel me dijo que había hablado con Cristina y que sí, que venía. Y más allá de todo, porque aparte de la hora de trabajo, sabemos que hay un esfuerzo duro personal detrás por estar con nosotros, ya nos daba absolutamente igual cualquier cosa que pudiera decir cualquiera. Más groseramente, pero no más bonito. Y realmente es eso. Estamos encantados de que estéis aquí en vuestra casa este año y cualquier otro. Muchísimas gracias. Ya habían dicho que sí, que no las crucé en el aeropuerto un día y dije, ¿venís este año? Pero sí, y además Cristina me dijo, porque íbamos pasando y habían seguido y el suyo ya estaban embarcando. Y estuvimos ahí dilatando y me dijo, no te preocupes porque mañana me opero, pero yo estoy allí no sé cuál. Y al día siguiente le dieron el premio. Sí. Y bueno, y más allá de las bromas que hacemos y de todo esto, también queríamos, ya en la parte un poco menos frívola, queríamos saber dos cosas que son más evidentes. Una, supongo que fue una gran alegría cuando dijeron que el día 3 era el premio, y por un lado esa la primera pregunta, cómo es la reacción cuando te dicen algo así, ¿no? Y además en tu caso especialmente, y la otra es bueno, es el premio nacional y que poco tiempo después nos metan a todos en casa. ¿Cómo se vive eso? Bueno, cuéntale cómo recibiste la llamada, que la recibiste tú. Sí, bueno, la historia es que sabíamos que el día 12 de noviembre era cuando se deliberaba el premio. Una cosa que te crea mucha ansiedad es que en las quinielas que todo el mundo está poniendo en Facebook, Instagram y en las redes sociales, estás en esas quinielas y bueno, los nervios conforme se acercan el día van creciendo, ¿no? Justo coincidió que el día que daban el premio nacional era el día que operaban a Cristina de un pequeño tumor en un pecho y bueno, se hacían casi las 12, no sabíamos nada y le tocó entrar y yo me quedé fuera, aproveché para irme a almorzar a un bar que no había comido desde las 7 de la mañana nada y tal, y justo cuando estaba en el bar, además coincidió, fue una casualidad muy curiosa porque conforme me traían el bocata de longaniza con patatas, llamaba al ministerio, ¿no? Se juntaron ahí las dos cosas. Y el solecito dándote ahí. Y el sol, además en invierno, el sol dándome en la espalda y tal, fue como... Y entonces cuando vi que era un teléfono desconocido dije, uy, esto es posible que sea el ministerio. Y efectivamente era el ministerio dándome la noticia y tal, y le dije, bueno, Cristina no se puede enterar porque está dentro del quirófano y creo que no se va a enterar hasta aquí de 3 o 4 horas. Y bueno, se preocuparon mucho, tal, no sé qué, pero bueno, me esperé esas 3 o 4 horas y cuando salió, que salió medio groggy,
claro, de la operación y tal, le dije, bueno, ¿estás preparada para recibir buenas noticias? Y ella puso la cara así en su estado medio groggy. Era como una mezcla extraña de estoy colocada y muy feliz al mismo tiempo. Sí, la verdad es que son esas casualidades de la vida, ¿no? Que no te esperas, ¿no? Que de repente coincida todo en esas 3 o 4 horas, ¿no? En las que digo, una llamada que me hace tanta ilusión recibir y vaya, estoy dormida, ¿no? Pero, Lo que hacíamos también, ¿no? 10 años esperando. 10 años esperando y ahora estoy dormida, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que obviamente nos hizo muchísima ilusión y para mí, claro, fue una sensación muy extraña porque no podía, estaba súper mareada, no podía ni moverme ni nada y lo único que quería era saltar y gritar, pero no podía, ¿no? Pero sí que es verdad que me ayudó mucho en el posoperatorio porque, claro, los días siguientes, aunque me encontraba mal, estaba ahí pendiente de los mensajes, de las entrevistas, de las llamadas. Entonces, la verdad es que eso fue una conjunción de cosas extrañas, pero a mí personalmente me ayudó mucho que fueran esas circunstancias, ¿no? Y obviamente recibir un premio así, pues eso es un subidón, estábamos súper contentos. Y luego vino, pues, lo que tú dices, ¿no? Luego de repente llegó la pandemia y decir, ostras, digo, con las ganas que teníamos este año de ir a salones y a jornadas a celebrarlo, ¿no? Y a invitar a cervezas a los amigos, pues se nos quedó un poco como, claro, te quedas en casa encerrado y no puedes celebrarlo, ¿no? Pero bueno, gracias a vosotros estamos aquí y lo estamos celebrando ahora. O sea que... Y aún así, desde vuestra propia experiencia y a pesar del confinamiento, al contrario que otros premios, sí que da la sensación de que el Premio Nacional es un empujón real a nivel tanto de promoción como de ventas. A pesar del confinamiento, a pesar de los meses extraños, ¿cómo habéis sentido vosotros esto? ¿Cómo ha repercutido en vuestro trabajo? ¿Y cómo creéis que puede repercutir de cara a vuestros proyectos futuros? Hombre, sí que repercute muchísimo lo que dices tú, ¿no? O sea, primero, como el premio sí que fue en noviembre, sí que hubo unos meses ahí de muchas entrevistas. La primera semana se agotó la edición que estaba en las librerías y ya salió la segunda edición, o sea, las ventas han ido muy bien y no han parado las entrevistas y el interés de los medios de comunicación, quiero decir que incluso durante la pandemia han continuado, ¿no? Y sí que es verdad que es un poco, lo comentábamos con Paco Roca y con Javier Olivares, que es como un título que se te queda, como si dijéramos, es como una cosa más en tu currículum que sí que refuerza a la hora de eso, que te llamen más o de que te encarguen cosas, ¿no? De hecho, eso tenemos un par de proyectos para este año y yo creo que también ha sido un poco por el empujón, ¿no? Sí, de hecho, uno de los proyectos que tenemos, claro, quería que lo dibujara Cristina, pero dijimos, Cristina tiene una baja de unos cuantos meses, no va a poder empezar hasta octubre seguramente, ¿no? Y el cliente dijo, no, me da igual, me espero. O sea, yo quiero que lo hagáis entre los dos. Tal. Entonces empiezan a pasar estas cosas que igual antes a ese cliente le hubiera dado igual que lo dibujara Cristina, que lo dibujara algún otro colega dibujante. Y ahora no, ahora quieren como el tándem completo, ¿no? O sea, el tándem premio, ¿no? Pues estas cosas empiezas a notarlas ya inmediatamente después del premio. Y sin embargo, tú ya nos habías contado el año pasado que, bueno, que os ibais a separar como equipo creativo, como Dupuy y Herberian, y os habéis separado, dices que ahora como que tal, o porque tú tienes proyectos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? De aquellos que nos contabas que ibas a tener que lo ibas a engañar con otros dibujantes. Sí. La primera parte es por lo que decís ahora. ¿El grupo no se separa? O sea, ¿yo cómo hemos ido o cómo...? A ver, realmente, o sea, nos separamos a nivel de libros de autor, como si dijéramos, es decir, de obra personal, sí que estamos separados en este momento, porque, bueno, ahora os comentará Miguel los proyectos que está él y yo tengo otros proyectos por ahí. Lo que sí que se mantiene es el tándem a la hora de encargos. Es decir, lo que sí que vamos a hacer es eso, un par de cómics que tenemos de encargo. Entonces, eso sí que los mantenemos porque obviamente son los que nos dan de comer. Pero la intención que teníamos era eso, que lo que es obra personal sí que vamos a hacer, pues eso, 1 o 2 libros y luego ya volveremos, seguro, otra vez, ¿no? Sí, de los proyectos, bueno, uno es con Susana Martín, que saldrá en breve, ¿no? Mi editor, público, mi editor. Ese saldrá ya porque ya está terminado. Y tengo otro proyecto con Elías Taño. Elías Taño es un
dibujante muy conocido en Valencia, muy comprometido políticamente, muy libertario. Hace unos murales que los fachas de Valencia van a tapárselos inmediatamente en cuanto pueden, porque suelen ser con mucha carga política. Y vamos a hacer un cómic de una mezcla de ciencia ficción y movimiento obrero extraño. Y ese lo sacaremos con una editorial pequeña de Valencia que va a salir, que es Andana Gráfica, y al mismo tiempo con Demo, que es la editorial gallega de Manuel Cráneo, que estamos a ver si coeditamos en gallego, catalán, castellano al mismo tiempo, las coediciones, para, en vez de lanzar tiradas de 1000, pues hacer tiradas de 2000 y los autores pues siempre cobran más, ¿no? Entonces, esos son los dos proyectos que tengo cerrados seguros. Luego ya tengo algunos otros que se están los dibujantes pues intentando moverlos, que bueno, hasta que no estén cerrados prefiero no. Y aprovechando que está aquí el editor, desde Susana, cuéntanos un poco, digo, para hacer publicidad, porque está hoy, es nuestro día de hacer publicidad, que ahora en la mañana la charla ahora publicitemos autores y libros. Pues para continuar, hablamos un poco desde Susana, qué consiste, qué es, damos un avance para que todos esperando a esa semana de noviembre. El cómic de Susana nace a partir de la experiencia que tuvimos con Oxfam en Nicaragua. Estuvimos 15 días allí y bueno, lo que percibimos del país y de las cooperativas de mujeres, etcétera, daba como para hacer 300 páginas, ¿no? Al final tuvimos que hacer un resumen de una historia en 15 páginas y a mí se me quedaron muchísimas ideas y muchas cosas que había vivido en el tintero, ¿no? Dio la casualidad que, bueno, Cristina, se lo comenté a Cristina había acabado bastante cansada con lo último que habíamos hecho y dijo, no me apetece meterme en esto, ¿no? Y bueno, dio la casualidad que justo Susana Martín, con su pareja, con Yune, viajó a Nicaragua justo después de nosotros, ¿no? Con lo cual a mí me ahorraba muchísimo de tener que explicarle cómo era el ambiente, cómo era la gente allí, etcétera, etcétera. O sea, que entrara dentro de lo que era el proyecto sin tener que explicarle nada, porque al haberlo vivido ya lo entendía, ¿no? Y bueno, es una pequeña distopía del futuro inmediato, donde, bueno, definitivamente el norte ha cerrado las fronteras, ha puesto un muro, como en la película de Winterbottom, en Código 46, y bueno, es una directora de documentales que la invitan a ir a un país sin definir de Centroamérica a hacer un documental sobre precisamente lo que yo viví, cooperativas de mujeres, el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales y pobres con un nivel de pobreza enorme, y bueno, va a tener al grabar ese documental allí, y la realidad que se encuentra no es ni mucho menos la que ella se esperaba. Es una realidad, sobre todo con otro sistema de valores de la que ella tiene, que viene de Occidente, y bueno, mucho más violenta también de lo que ella se esperaba, ¿no? Entonces, esa historia de ese viaje de conocimiento de esta documentalista. ¿Y cómo trabajaste? Porque supongo que el sistema de trabajo con Cristina, que la tienes ahí, era uno. Sí. Cuando no está al lado de tu mesa el autor. Es completamente diferente. ¿Cuáles fueron los cambios? Con Cristina trabajo, no hago guión, hago directamente trabajo sobre plot. O sea, es absurdo que yo explique en un guión escrito un coche entra por la izquierda. Con Cristina hago el storyboard también, entonces me salto el paso de hacer literatura. Lo que hago es trabajar directamente con imágenes, yo también soy dibujante, ya lo sabéis, y entonces lo que hago es hago el plot directamente y después del plot paso al storyboard. Sin embargo, cuando trabajo con Susana o con cualquier otro dibujante, les pregunto si quieren storyboard o si quieren guión literario. Y casi todos me dicen que quieren guión literario precisamente para tener un margen de libertad en el cual yo no les he marcado ni los ritmos de las viñetas, ni de las páginas, ni de la narrativa. Y entonces lo que hago es pasarle a ellos sí, o en este caso a Susana sí, un guión literario donde defino la escena y los diálogos, y ella me propone en un storyboard el resultado. Y entonces en el storyboard, sobre el storyboard ya trabajamos hacia la narrativa y tal. Pero es muy diferente porque con Cristina, ya digo, Cristina hago directamente a plot. De hecho, me ha pasado que me han pedido, en la asociación de guionistas, me han pedido que les pase el guión del día 3 para colgarlo, para que la gente tuviera
y les dije, es que no hay guión del día 3, hay plots del día 3. O sea, hay guión, pero gráfico. Hay guión gráfico, sí. Pero un plot es una cosa que solo entiende el que lo hace, ¿no? Es casi imposible que eso se transmita. No sirve para Sí. educar. Ya. Luego, Susana, ¿qué hace? ¿Te iba mandando páginas? ¿Te las Sí. mirabas? Sí, Cuando no estabas de acuerdo, decías, pero a ver, ¿qué he hecho aquí con esta página? Te pasaba eso y entonces... no. Decir, oye, mira a ver si pones quitas, mueves... Cuando elijo un dibujante para trabajar con él, me gusta solo elegirlo porque me gusta mucho lo que hace. A mí, como narra Susana, me gusta muchísimo y entonces ya sé más o menos por dónde va a ir la cosa. Lo que me ha pasado es casi al revés. Susana me ha corregido alguna cosa, sobre todo del lenguaje y de tema feminista y tal. Me ha corregido algunas cosas que para mí han enriquecido el libro, ¿no? No suelo ser un guionista muy que mi opinión es la que vale. Yo entiendo que una colaboración es precisamente lo que la palabra define, una colaboración. Es decir, yo voy a aportar lo que tengo y tú espero que aportes lo que tú tienes para poder hacer un trabajo entre los dos que defina la personalidad de los dos, ¿no? No soy, voy a imponer mi sabiduría sobre ti, no, para eso, para nada. Como soy dibujante, sí que puedo discutir algún plano o alguna escena o algún punto de vista. Sí, alguna cosa sí que habéis Pero cambiado. muy poco. Con Susana muy poco. Ya había trabajado con Susana en Ana Dédalus, que es un libro de juvenil que hacemos de aventuras así, rollo Tintín, que tiene unas pocas páginas de cómic y esas páginas las hacía Susana y ya sé cómo trabaja Susana y nos entendemos muy bien. Y con Elías es un poco lo mismo. Elías tiene una capacidad gráfica y visual absolutamente bestial a nivel gráfico y de hecho lo que él me ha aportado a nivel gráfico a mí nunca creo que nunca estaría al nivel de la capacidad gráfica que tiene Elías para transmitir ideas y conceptos, ¿no? Entonces es al revés, Elías me enriquece a mí con sus aportaciones. Continuando un poco con lo de Susana, cuando podáis leer el cómic Ofensiva Final, que no sé si habíamos dicho Es verdad, Ofensiva Final. Sí. Dentro de que es una experiencia para el personaje protagonista y para el grupo al que llega, que por un lado tiene mucho de excitante y estimulante, pero por otro lado también tiene una realidad que no siempre se encuentran con cosas agradables ni apetecibles, pero sí que tiene pues muchos momentos, ¿no? Se juega mucho con los espacios, a veces en las páginas, como un elemento narrativo más. No todo, hay bastantes páginas en las que no todo se llena con viñetas o con textos, se les deja respirar deliberadamente. Pero luego hay momentos en los que se utilizan formas de contar lo que pasa de una manera que me parece casi poética, muy bellísima, ¿no? Como por ejemplo contarlo con sombras chinescas o con una salamandra o una lagartija, etc. Este tipo de composiciones de páginas y B, de resoluciones de contarlo pues con elementos de lo que pasa mientras pasa lo que en realidad pasa, estaban ya desde el principio en tu guión. Este es de los ejemplos en los que le dices, yo creo que esto lo haría así, Sí. y ella lo aceptaba siempre bien de principio, o hay mucho de sus aportaciones de ella, de su forma de dibujar, porque de contar no es la forma de contar de Susana, no era habitualmente hasta ese momento. Justo la que has comentado la tenía muy clara yo desde el principio. Yo sí tengo muy clara una escena, cómo es, se lo digo al dibujante, digo, mira, es que esta escena creo que, por ejemplo, la cámara no se tiene que mover en toda la escena y tiene que estar siempre desde el mismo punto de vista, porque yo la he pensado así por una serie de motivos narrativos, ¿no? Entonces eso sí que se lo explico a Susana. Hay una escena al principio que habla la pareja desde la cama, entonces la pareja está en off todo el rato por un motivo narrativo, entonces yo quería que la cámara siempre estuviera desde el punto de vista de la pareja que está en la cama mirando a la protagonista, ¿no? Y luego esa que dices de las sombras, que están los lagartos por ahí y tal, esa sí que se la describí yo exactamente como la quería, ¿no? A veces sí que si la tengo muy clara en la cabeza, sí que le digo, mira Susana, esta quiero que sea exactamente así y tal, y Susana me hace caso. Pero todas las demás que puedan aportar de espacios o narrativos amplios y tal, muchos de ellos son de ella y a mí me parecen geniales y ya digo, no suelo corregir mucho los trabajos, por lo que decía al principio, sabes cómo dibujas, sabes cómo narras. Si no me gustara, buscaría otro dibujante que me gustara. Si sé que me gusta mucho, pues trabajo con ella directamente y libertad para trabajar ella y ya está.
Y sabemos, por lo menos en Ofensiva Final, en la otra obra que comentaste, con quién vas a trabajar tú, pero todavía no sabemos qué es lo próximo que tiene Cristina. Y si es sola o si es con alguien. Pues iba a ser con alguien, pero va a ser sola porque mis guionistas me han abandonado. Excepto yo. Excepto tú, que tú no me abandonas nunca. No, no es que me hayan abandonado, es que... O sea, todavía no puedo decir nombres porque todavía no están los proyectos definidos, pero sí que desde hace tiempo pues he contactado con 2 guionistas con los que me apetecía trabajar. Lo que pasa es que como pico muy alto y se lo pido a guionistas que yo considero muy buenos, bueno, que son muy buenos, pues claro, tienen mucho trabajo, ¿no? Entonces, llevo esperando 2 años a uno y ahora estoy esperando a otro, entonces... claro, les estoy esperando a que tengan un hueco para... O sea, los 2 me han dicho que sí, pero claro, tienen que tener un hueco entre otros proyectos para trabajar conmigo, ¿no? Entonces, entre toda esta espera, pues... Eso, como ha surgido lo que me ha surgido este año, ¿no? Con mi experiencia personal con el cáncer, la verdad es que no me apetecía volverme a meter en un tema médico, pero la vida se ve que me empuja, ¿no? a la medicina gráfica constantemente. Y sí que es verdad que después de lo que supuso para nosotros hacer una posibilidad y sacar fuera todo lo que habíamos vivido, sí que desde que empecé con la enfermedad sí que sentí la necesidad de empezar a tomar apuntes y de ir haciendo, pues eso, anotando cosas, porque sí que pensaba que a lo mejor lo contaba, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, sí que cada vez estoy más convencida también por eso, ¿no? Porque como estos 2 guionistas van a tardar, pues mientras puedo ir avanzando en mi proyecto, ¿no? Sí que tengo que decir que me da un poco de, pues eso, me da mucho respeto, ¿no? Porque ese sí que me apetece escribirlo a mí en primera persona y planificarlo yo, ¿no? Entonces, supongo que tardaré un poco bastante porque claro, como estoy acostumbrada a que o sea, que el guión ya esté muy bien construido, ahora esto de tener que pensarlo yo y que funcione y tal, pues me da un poco, me da bastante miedo, ¿no? Pero pienso que eso, que uno si no se pone retos, la vida no es apasionante, ¿no? Entonces, no sé, intentaré construirlo yo, obviamente, luego lo leerá Miguel Ángel y hará como hace con sus alumnos, supongo que me reñirá por unas cuantas cosas. Este punto de giro está mal. Esto está mal. Pero sí que es verdad que me apetecía un poco experimentar también yo y intentar hacer una visión muy, muy personal de lo que he vivido, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que tengo ahora en la cabeza, sobre todo. Y hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y a raíz de esto también que tú has comentado, siempre he tenido la sensación de que hay una serie de temas tabú sobre los que generalmente a la gente le cuesta hablar con naturalidad, prefieren hablar, prefieren esconder como que no pasara, como una gente que se suicida, una gente que tiene cáncer. E incluso, imagínate, proponerle a una editorial hoy en día, voy a hacer un cuento que le explique a los niños cómo lidiar con el duelo, aunque hay algunos. Es cosas como cuando contaba Paco Roca que la edad de arrugas le vino porque en un cartel publicitario dijo 2 viejos dijeron, quita los viejos, que los viejos nadie los quiere ver en un cartel. Aunque parece que nos estamos quitando un poco, a raíz de que mencionaste que siempre acabas cayendo en la medicina gráfica, ¿no crees que es algo que tenemos que quitar un poco de encima, perder un poco el miedo y hablar más de cosas que no nos gusta hablar? Sí, yo creo que sí, porque luego a todos nos pasa que cuando nos pasa algo siempre buscamos también referencias culturales que nos ayuden en ese tema, ¿no? Es decir, que te pasa un cáncer y estás buscando películas sobre el tema, estás buscando libros, novelas gráficas y tal, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es necesario, por lo que dices tú, ¿no? A hablar de ciertos temas tabú y visibilizarlos, porque te das cuenta enseguida, o sea, en el momento que yo colgué la viñeta porque al principio o sea, lo he dicho desde el principio, es decir, desde que me diagnosticaron a todo el mundo abiertamente, porque yo prefiero decir las cosas claramente, ¿no? Pero no pensaba hacerlo público así en redes, en plan anunciarlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque al principio el pronóstico era de solo 4 o 5 meses de baja, ¿no? Luego cuando ya se complicó y ya sabía que iba a ser un año, que iba a haber quimio y tal, entonces cuando sí que decidí hacerlo público, ¿no? Y ahí sí que me he dado cuenta de la falta que hacía, o sea, la cantidad de gente que me ha escrito después, de gente decir, ostras, yo no me atrevía a decirlo, o qué bien que lo hayas dicho porque yo estoy igual, quiero decir, la gente necesita sentirse identificada con otras personas, ¿no? Entonces sí que es importante hablar claramente de ciertos temas, ¿no? Y además en el tema del cáncer precisamente hay una cosa que a mí me molesta muchísimo, pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? O sea, sí que me he dado cuenta también que cada uno lo lleva de una manera y cada historia, o sea, cada cáncer es diferente, cada persona es diferente.
Pero hay un tema en medios que es el tema que es un poco lo que comentaba Pau Donés en las últimas entrevistas, ¿no? El tema de la batalla y la lucha, ¿no? Te da mucha rabia cuando estás dentro que la gente te obligue a que tú luches. No, o sea, yo no lucho contra el cáncer. Es la sanidad, y además la sanidad pública, o sea, son los profesionales de la sanidad los que van a acabar con el cáncer. Yo simplemente tengo que estar ahí aguantando, ¿no? Y también porque cuando te obligan un poco a... que está claro que tú, si eres una persona positiva, pues puedes llevarlo mejor y estar, no sé, pues eso, llevar mejor las circunstancias. Pero tienes que permitirte también todas las fases, es decir, tienes que permitirte la fase de tristeza, de duelo, de tocar fondo y de llorar. Entonces, a veces cuando te están obligando a que seas positivo, que tienes que batallar, no te están dejando tener todas las fases que tú necesitas tener, ¿no? Entonces, el planteamiento principal de mi cómic va a ser ese, ¿no? Es decir, no es una batalla, o sea, no es una batalla, es simplemente una enfermedad y eso, y la sanidad lucha contra ella, pero yo no. Y una pregunta complementaria. Hace poco en una mesa sobre cine, varias directoras me decían, es que a mí también me fastidia que por ser directora estén esperando todo el tiempo que yo haga películas que cuenten la historia de una mujer a la que no se le ha reconocido lo suficiente. Haré eso cuando quiera, pero yo si de repente me apetece hacer una peli de fútbol, quiero que cualquier director o directora pueda hacer lo que quiera. Tú tienes la sensación que por las obras anteriores y por lo que te ha pasado hay como una presión sobre ti, a ver qué cómic nos hace Cristina, y alguna vez uno de los motivos por los que igual pudiese pensar no hacerlo es porque, pues ¿por qué? Sí. O sea, por haber tenido cáncer tengo que hacer un cómic Sí. sobre el cáncer, pues no. O sea, esta sensación también se tiene. Sí, o sea, al principio no, o sea, ahora ya lo digo más claro, pero porque a mí me apetece hacer el cómic. Pero al principio que no lo tenía tan claro, sí que era un poco por eso, porque todo el mundo desde el minuto 1 es, bueno, entonces vas a hacer un cómic, ¿no? Entonces dije, bueno, por favor, dejadme un poco, o sea, al final lo voy a hacer porque me da la gana a mí, ¿no? Pero que sí que es verdad que sí que había una cierta presión y que todo el mundo espera que encima de eso, como me encanta la medicina gráfica y me encanta ese tema, que lo iba a hacer sí o sí. Entonces sí que es verdad que hay una cierta presión ahí. Sí que es verdad que los dos guionistas con los que he contactado, precisamente lo que les he pedido es lo contrario. Es decir, les he dicho a los dos, sorprenderme. Quiero decir, obviamente me gusta que haya un fondo humanístico, social o lo que sea, pero si es de ciencia ficción, fantástico. Es decir, me apetecen retos nuevos y por eso he buscado también otras personas, ¿no? Para hacer cosas diferentes. Y hoy, bueno, en medio de todo eso sucedió lo del confinamiento, ¿no? Que resulta muy divertido cuando escuchas hablar los diferentes posicionamientos de la gente que se dedica a trabajos creativos durante este tiempo, ¿no? Desde los que no han podido hacer absolutamente nada, como es mi caso, por ejemplo, a los que no han parado de hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Vosotros como, digo, cuando dices no hice nada, claro, viviste, eso ya es, sobreviviste. Pero digo, en el tipo de trabajo, ¿vosotros cómo os fue en este tiempo? ¿Aprovechasteis para trabajar como locos? O, bueno, mi baja, pero... Claro, es que nosotros la circunstancia ha sido una circunstancia muy especial por eso, porque yo estaba de baja y yo cada vez que tenía una sesión de quimio estaba 3 o 4 días fuera de juego. Y nuestro problema, como ya sabéis, es que claro, tenemos una de nuestras hijas es dependiente. Entonces, tener en casa una hija dependiente sin colegio durante un montón de meses, nuestra otra hija afortunadamente, pues ella no da faena, ¿no? Ella está muy feliz, ¿no? Ella estaba muy feliz de no ir al instituto, pero sí que es verdad que el pobre Miguel Ángel lo comentaba, ¿no? Que sacaba a lo mejor él sí que, como estaba haciendo algunos proyectos y tal, que sacabas 1 hora al día de trabajo, creo. Porque claro, entre cuidarme a mí y cuidar a Laia y tal, entonces ha sido realmente una época para nosotros muy complicada, porque tener a Laia en casa constantemente es muy agotador y estando yo, pues eso, unos días bien y unos días mal, pues la verdad es que ha sido muy duro. O sea que no hemos podido, o sea, no hemos podido eso ni hacer proyectos ni nada. Es decir, las únicas horas han sido, de hecho, yo hubo un momento que tuve que, no sé si recordáis que tuve que poner un post en Facebook porque estaba un poco alucinada, ¿no? De decir, a ver, la gente sabe que yo estoy de baja, ¿no? Pero como ya sabéis que todos que en la pandemia lo que pasó es que todo el mundo se lanzó a hacer cosas y tenían un montón de ideas, ¿no? Entonces, de repente yo empecé a recibir mensajes, pues, por todas las vías, por Facebook, por Twitter, por Messenger, de ¿me haces un vídeo diciendo cómo estás viendo la pandemia? ¿Me haces un audio tal, no sé qué? ¿Me haces una entrevista, no sé qué? Entonces, de repente llegó un momento que todos los días nos llevaban 3 o 4 peticiones de gente para que colaboráramos con ellos, ¿no? Entonces, al final, tuvimos que decir, a ver,
dejarnos respirar. O sea, es que solo con aguantar en casa la situación que tenemos ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces yo ahí sí que hice un corte radical, es decir, desde marzo hasta hace 2 semanas he dicho que no a todas las entrevistas, a todas las propuestas de colaboración, y ahora pues eso, afortunadamente como ya me encuentro mejor, desde hace una semana ya lo estoy retomando, ¿no? Pero ha sido también un poco, no sé, ha sido complicado también porque nosotros somos personas muy activas y tener que decir que no a todo el mundo pues tampoco ha sido agradable. Pero bueno, como lo ves tú, que has sido el cuidador. Yo aproveché, por suerte no teníamos ningún trabajo pendiente que hubiera que acabar. Súper urgente. Ni urgente ni nada, con lo cual nos pilló la pandemia con dinero por el Premio Nacional y con cierto relax en lo que era el estudio, el trabajo de estudio, ¿no? Yo lo que me dediqué en las pocas horas que tenía libre era a acabar de cerrar pues, 2 o 3 guiones o 2 o 3 historias que tenía en la cabeza, que quería acabar de darles forma y tal. Entonces aproveché a como avanzar proyectos del futuro, ¿no? De que, bueno, igual salen ahora, salen de aquí 1 año, de aquí 2 años. Entonces aproveché un poco para acabar de darles formas para que cuando pueda sacarlos ya los tengo lo suficientemente avanzados como para meterme enseguida a acabarlos. Fue un poco lo único que pude hacer en la pandemia a nivel creativo. Lo otro que hice pues fue enfermero, peluquero de mis hijas, profesor de la pequeña, que claro, no tenía instituto, alguien le tenía que explicar las clases, entonces nada, no. Cuando tenía 2 horas al libre, de pronto me decía mi hija, papá, no entiendo las matemáticas, ¿me las puedes explicar? Y yo, pues vale, pues te puedo explicar las matemáticas. Entonces, sí. Nada, Estaban 200.000 ideas para hacer cosas, porque es lo que decía Cristina. De repente todo el mundo se había vuelto loco, que quería que... Todo el mundo, sí. Explicaba, bueno, yo es que no tengo ganas de hacer nada. Sí, estoy sí. esperando el fin del mundo y no quiero... Y te decían, oye, haznos un vídeo contando lo que estás haciendo. Y te lo pagamos. Y entonces tú decías, bueno, me lo invento que estoy haciendo algo, cuando no estoy haciendo nada, cojo el telefonillo y di tonterías. Pero te asaltaban cosas de, yo debería contar no sé cuál. O como contaba el otro día Álvaro, que mira, se hizo todo un libro durante este tiempo y tal, ¿no? Y ese tipo, bueno, aunque luego no lo pases a la práctica porque te entra la galvana, la desgana, lo que sea, no te asaltaban como ideas de eso, les voy a contar toda esta, ¿no? No, porque creo que había ya mucha gente haciéndolo. Entonces dije, creo que no voy a aportar nada más a esto que lo que ya está sacando la gente, ¿no? Entonces no. Lo que sí que me pasó una cosa muy curiosa que los últimos años Cristina y yo hemos tenido un ritmo de trabajo muy bestia, ¿no? A nivel de intentar compaginar novelas gráficas nuestras, nuestro trabajo, con trabajos de encargo del estudio. Y llevamos un ritmo de producción y de sacar cosas adelante muy bestia, con lo cual tu mente está acostumbrada a trabajar a una velocidad muy salvaje, ¿no? Y de pronto con la pandemia, tu mente cuando empieza un proyecto se activa a esa velocidad, pero las fechas de entrega son como a muy largo plazo, ¿no? De meses, ¿no? Con lo cual no te hace falta que vayas a esa velocidad, puedes reducir la velocidad a velocidad crucero y tal, pero los primeros días me creaba ansiedad porque mi mente intentaba ir a las revoluciones que iba justo antes de la pandemia en una situación que ya no hacía absolutamente ninguna falta ir a esas revoluciones, ¿no? Entonces me creó cierta ansiedad de despertarme por las noches tengo que acabar esto y luego pensar, no tienes que acabar nada, tienes 5 meses para acabarlo, 3 meses para acabarlo, porque no tienes que entregarlo hasta septiembre. Tranquilízate, relájate y tal. Entonces sí que me pasó ese tipo de situación que bueno, pues poco a poco vas acostumbrado a que tu ritmo tiene que reducirse hasta un nivel de crucero más tranquilo, pensando mejor las cosas, o por ejemplo cocinar con los tiempos ¿no? Me gusta mucho cocinar y de pronto podía hacer las lentejas con el tiempo que necesitan las lentejas tranquilamente, ¿no? Y preparándolo todo bien. Entonces, bueno, lo que me costó fue reducir la velocidad de la mente, a decirlo de alguna forma. Hemos hablado de los proyectos que tienes muy bien y me preguntaba, y como dibujante, porque han salido imágenes de Arturo Perla y demás, ¿te quedan ganas o tiempo de lanzarte también algún proyecto tú al dibujo? O... Tus robots. Bueno, yo lo primero que decir es que los dibujantes están locos. O sea, yo cuando Cristina la veía dibujar todas las cabezas en la Plaza de la Virgen, las 3.000 personitas, que dibujarlas una a una
yo dije, bueno, esto hay que estar muy enfermo para hacerlo. No tengo la paciencia de dibujante, de ilustrador, sí, porque bueno, es un proyecto, hago la ilustración y ya está, pero yo creo que los dibujantes de cómic están hechos de una pasta que yo no tengo. Siendo un dibujante bastante apañado, que podría intentar hacer el esfuerzo, pero ni me considero lo suficientemente bueno, ni tengo la paciencia para dedicar las horas a esos proyectos, ¿no? Y he descubierto que me gusta muchísimo más escribir que dibujar, ¿no? Con dibujar yo soy muy perfeccionista en el dibujo, no tengo el trazo y la habilidad para hacerlo pues, como un Pablo Berarde, ¿no? Lo que comentaba él, que tiene una capacidad de encajar y visualizar lo que va a hacer. Yo no la tengo, yo es prueba-error, ¿no? Entonces cuando haces prueba-error pierdes una cantidad de tiempo inútil en intentar acertar que tu línea tiene que ir exactamente en ese hueco, ¿no? Hay gente que le sale natural y hay gente que prueba, falla, corrige, prueba, falla, corrige, prueba, falla, corrige. Yo soy de esos, con lo cual lo que a algún profesional y con mucha capacidad de dibujo le cuesta unos minutos, a mí me puede costar una hora, ¿no? Con lo cual pierdo la paciencia y acabo deseando romper la página de cómic que estoy haciendo. Y esta es una pregunta diferente. Sí, la última. Bueno, tuvisteis un primer nacional, con lo cual, como tú decías, pese al corte, hubo meses, tuvisteis muchas entrevistas de las que no se suelen tener, que son de medios generalistas. Siempre comentamos, te va a preguntar gente que no solamente no se ha leído nada de lo que has hecho, sino que además no sabe nada de esto y bueno, que pasa continuamente y tiene lógica, ¿no? Porque alguien que mandan a entrevistar a un científico como premio Nobel y a continuación a un economista cojo y luego a un dibujante pues no puede saber de todo eso. Normalmente no saben de nada, que es mejor porque así digamos que no hacen injusticias, los tratan a todos mal y ya. ¿Tuvisteis esta sensación, porque estaréis más acostumbrados a las entrevistas del medio, ¿no? ¿Qué sensación tuvisteis de ese tipo al encontraros con los medios de verdad y la respuesta está algo así? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que las entrevistas que hemos tenido han sido bastante... Es decir, se lo habían preparado más de lo que pensábamos nosotros. También es verdad que siendo el tema que era, o sea, el tema del accidente de metro, la mayoría de los periodistas conocían el tema. Entonces, sí que nos hemos dado cuenta que sí que había algunos periodistas que mostraban interés por lo que es el lenguaje del cómic y por cómo lo habíamos afrontado eso, pero muchos también es verdad que lo que preguntaban era por la historia en sí, ¿no? Porque claro, era lo que conocían. Entonces sí que hemos notado ese cambio que casi les interesaba más el tema que el hecho de que lo hubiéramos contado en cómic, ¿no? Pero como te digo, sí que luego también hubo algunos periodistas que nos sorprendieron porque sí que se lo habían leído. A mí me sorprendieron gratamente lo que tú dices, ¿no? De medios generalistas y tal. Lo que sí que notamos, que me alegré mucho, fue que creo que ninguno, o sea, nadie, resaltó el hecho de que, como somos 3 autores del libro, de que 2 fuéramos mujeres, ¿no? Cosa que me alegró por lo siguiente, ¿no? Quiero decir, nosotras lo que queremos conseguir es que no se nos pregunte siempre por el hecho de ser una mujer dibujante de cómics o una mujer ilustradora, ¿no? Entonces, el día que eso es algo normal es cuando realmente hemos conseguido que haya una cierta igualdad, ¿no? Entonces, como justo el año anterior fue cuando ganó Ana Peñas, que fue la primera, Ana, una de las cosas que nos comentaba ella era que le había dado mucha rabia que, claro, que el 90% de las entrevistas no le preguntaban por su obra o por cómo iba su obra, sino le preguntaban por qué se siente por ser la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Cómic y tal, y todo era el monotema. Entonces ella nos dijo que le había dado mucha pena precisamente por eso, porque no había tenido la oportunidad de hablar de su obra, ¿no? Entonces luego Miguel Ángel y yo lo comentamos y dijimos, ostras, a costa de la pobre Ana, que ha sido la que ha sufrido eso, pero eso ha sido bueno para nosotros en el sentido de que al ser las segundas, o sea, no ser las primeras, se ha hablado de la obra, no se ha hablado de si somos mujeres o de si somos hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí por lo menos dijimos, bueno, había un pequeñito paso, ¿no? No, tuvimos más cagadas, por decirlo así, cuando sacamos una posibilidad y una posibilidad entre mil y tal, que los tops son llamar a Laia Laila
Sí, Y sí. dices, vale, no te has leído el libro. Sí. Y el otro era una probabilidad entre 1000. Y una oportunidad entre Y una oportunidad entre 1000. Entonces decidimos, cuando hicimos el integral, dijimos, bueno, para que no se confundan tanto, vamos a poner solo un título, una posibilidad. Pero da igual. Da igual, siguen llamando una probabilidad, Ah, una oportunidad. o- Sí, sí. Y luego hay otra que también nos ha pasado 2 o 3 veces, nos pasó con la máquina de Fren, que bueno, es la historia de la adopción de nuestra hija Selan. Entonces enseguida notaba si los periodistas se la habían leído o no, porque entonces decía, entonces vuestra hija Efren, no, a ver, Efren es otro personaje, lo que pasa es que sale en el título, ¿no? Entonces era muy gracioso porque en cuanto cometían ese error ya te dabas cuenta de que no se habían leído el libro. Bueno, pues muchas veces son sorprendentes a dónde pueden llevar los hilos y hacer algo que sirve para algo directamente sirve para muchas cosas indirectamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de, bueno, pues por ejemplo, la charla que tuvimos aquí sobre el proyecto de Oxfam, ¿no? Que ahora, pues, después del tiempo, hace que te queden historias que contar y llega otra obra como su ofensiva final. En los festivales también tenemos un poco esa obligación, ¿no? A nosotros, además, nos parece, siempre hemos dicho que una organización tiene que levantar puentes, nunca levantar barreras, así es como surgen equipos creativos, así es como siembras algo que luego no sabes a dónde va a llegar, pero sobre todo también es como si haces amigos, ¿no? Que es como nos gusta considerar muchos de los autores y sabéis que para nosotros sois amigos, que estáis en vuestra casa, y además a nosotros que no somos mucho gente a la que nos gustan luchadores incansables, ¿no? Nosotros nomás nos gusta la gente que se cansa pero sigue luchando, se cansa pero sigue luchando tanto en la vida como en este caso los cómics. Así que el año pasado dijimos que íbamos a dar un aplauso tan fuerte, que ibais a venir pronto y mira que bien ha salido. Queremos hacer lo mismo, pero doblemente, porque además, chicos, hoy es el 50 cumpleaños de Cristina. Gracias. Así que, Gracias. Muchas gracias.